decía el padre Luis, ciertamente no me gusta tanto la eminencia, pero no lo sé. Hace unos meses, estaba hablando al teléfono con el Papa Francisco y en un momento el Papa me dice, bueno, viendo las cosas, eminencia, habría que hacer así, así. Y yo le digo, Santo Padre, por favor, no me llame eminencia. Dice, ¿cómo quieres que te llame? Como quiero, pero no eminencia. Dice, mira, a mí me llaman santidad y tengo que aguantarme. Acá aguanta tú eminencia. De todas las formas del mundo, para mí es una alegría poder agradecer junto a ustedes al Señor y al Papa Francisco el don de la proclamación como beato del querido Cardenal Pironio. Yo, como bien saben, estuve muchos años con él, personalmente, en concreto 23 años. Desde que llegó a Roma hasta que me tocó traerlo nuevamente a Luján para ser enterrado. Para mí, ciertamente, hablar de Pironio es hablar de un padre y de mi maestro principal que me enseñó principalmente a conocer la Iglesia y a servir la Iglesia. Por tanto, es una alegría poder recordarlo hoy como beato entre ustedes. Yo estos días pensaba, y porque sinceramente me ha llegado muy al corazón, que hace 26 años yo venía a Luján con el féretro y el cuerpo del cardenal para enterrarlo. Y hoy el Papa me manda para proclamarlo beato. Tantos recuerdos, tantas cosas. En Mar del Plata tantas veces vine con él. Y por eso es una alegría hoy poderme reunir con todos ustedes, simplemente para recordarlo. No voy a hacer yo una charla magistral sobre el cardenal, voy a recorrer algunos escritos, algunas citaciones suyas, y después yo les pediría que compartamos mutuamente algunos testimonios, porque todos ustedes tienen testimonios y conocieron al cardenal, quizá mejor que yo. De todas las formas, con las palabras del Papa Francisco cuando era cardenal, quiero iniciar mi plática diciendo: recordar a Pironio, decía Bergoglio, el amigo de Dios, significa hacer recuerdo del hombre, del sacerdote, del obispo, que marcó a la Iglesia de Jesucristo la senda de la amistad como medio para caminar seguros hacia Dios con los hermanos. Leyendo la carta apostólica que proclamé en Luján, en la cual el Papa proclama beato al venerable siervo de Dios Eduardo Francisco Pironio, lo describe la carta apostólica como humilde pastor según el espíritu del Concilio Vaticano II. Mar del Plata fue su única diócesis. Por aquí se demostró el verdadero pastor y trató de infundir el Vaticano II. Sigue la carta apostólica: testigo de esperanza y paciencia evangélicas, infatigable defensor de la causa de los hermanos más pobres. Para mí, como creo que también para muchos sacerdotes, sobre todo de esta querida diócesis de Mar del Plata, el cardenal, además de maestro, fue un padre, un hermano y un amigo. El Señor me concedió la gracia de poder convivir y colaborar con Él. Cada día que pasa, mi convicción de su santidad de vida se afianza y es más profunda. Acompañé al cardenal en diversas visitas que hizo a Mar del Plata y puedo asegurar que esta diócesis siempre estuvo presente en su corazón y en su oración. Fue la única diócesis de la que fue pastor y padre. Iglesia particular que él gustaba llamar Iglesia de la Pascua. En ella vivió la cruz, pero también la alegría y la esperanza. San Juan Pablo II, en la homilía de las exequias del cardenal en la Basílica de San Pedro, lo definió: testigo de la fe valiente, que sabe fiarse de Dios
incluso cuando los designios misteriosos de su providencia permiten la prueba. Sí, este venerado hermano nuestro creyó con fe inquebrantable en las promesas del Redentor. Dio testimonio de su fe en la alegría de ser sacerdote y deseo constante de transmitirla a los jóvenes de hoy como mi mejor testamento y herencia. Al comenzar su ministerio en Roma, escribe en su diario: 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Hoy comienzo oficialmente mi vida y mi ministerio en Roma junto al Santo Padre. Acabo de celebrar con él la misa en San Pedro, una emoción muy honda, muy de fe, aunque poco sensible. Necesito estar a solas y orar más. Fueron 2 horas de larga y silenciosa contemplación del misterio de la Iglesia en María. El Papa me ha llamado a trabajar a su lado. No sé nada, ni puedo nada, pero me entrego como María. Sí, soy el servidor del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Hace 2 días que llegué a Roma. Me cuesta mucho acostumbrarme. Todos me reciben con cariño. Sobre todo, todos me esperan con esperanza. Creen que voy a cambiar el mundo y la Iglesia. Me creen sabio y santo, equilibrado y abierto, simple y pobre. Qué equivocados todos. Pero quiero serlo, Señor, quiero serlo, María. Yo confío en ti, me pongo filialmente en tus manos. Quiero ser fiel y vivir la Iglesia, amar a Cristo, servir al hombre. ¿Cómo me costó dejar la diócesis y el cela, la familia y la patria, los amigos y parientes? Ahora estoy solo en la ruta, pero el Señor está conmigo. ¡Qué confianza! El cardenal mismo nos dice: estoy contento de poder acabar mi servicio en la Iglesia en un trabajo a contacto con los laicos, justo cuando inicié mi ministerio hace muchos años, cuando el Papa Juan Pablo II lo transfiere de la Congregación de Religiosos al Pontificio Consejo para los Laicos en 1984. En el Pontificio Consejo para los Laicos se empeñó en comunicar a los que son parte de la Iglesia y que por el propio bautismo tienen una misión propia en la Iglesia. Un capítulo especial, yo apunto ratios del cardenal porque no quiero hacer una conferencia magistral. Un capítulo especial del paso del cardenal por el Pontificio Consejo para los Laicos está constituido por las Jornadas Mundiales de la Juventud, nacidas de la intuición profética y del gran amor por los jóvenes de Juan Pablo II. Estos encuentros han encontrado en el cardenal el partidario convencido y el artífice sabio. Lo recibió en el momento de su nacimiento y, haciéndose peregrino incansable con el Papa y con los jóvenes por los caminos del mundo, los fue acompañando con ternura y amor hasta la víspera de su 12ª celebración en París. Y en todos los encuentros con su palabra y su presencia ha sido discreta, sonriente y paternal. Marcó un paso hacia adelante, una perspectiva diferente para reflexionar, una semilla nueva que depositó con delicadeza y confianza en la fértil tierra de los jóvenes. Extraordinaria la unión que Pironio logró establecer con los jóvenes. Con su pelo blanco, con aquella autoridad que se advertía distinta con su presencia, logró ser creíble, a sus ojos como compañero de viaje. El cardenal de los jóvenes había intuido que lo que sus amigos despreocupados y con decenas de años menos pedían al mundo, a los adultos, a la Iglesia. Estos jóvenes no temen el cansancio, el sufrimiento o la cruz, solo tienen miedo de la mediocridad, de la indiferencia, del pecado, afirmó delante del Papa en Loreto, en la llanura de Montorso, en septiembre del 95. Frecuentemente el cardenal decía a sus colaboradores: no tenemos que ser bomberos,
sino arquitectos. Es decir, no tenemos que adormecer, apagar, nivelar, normalizar. Hace falta construir, incluso con peligro de arriesgar. Cuando en el otoño del 96 el cardenal dejó la presidencia a causa de su enfermedad que tenía ya muy avanzada, era tumor a los huesos, la revista Iker de la Fundación Juventud Iglesia Esperanza publicó una carta que los jóvenes le dirigieron. Leo simplemente algunas frases. Querido cardenal, nos has acompañado en todos estos años con sabiduría y amor. Has hablado a nuestros corazones y a nuestras mentes. Has seguido nuestro camino con sensibilidad, solicitud y atención. Has llegado a ser así, naturalmente, el cardenal de los jóvenes. Tu presencia atenta, tu tomar en corazón nuestras esperanzas y nuestras inquietudes te han hecho convertirte en aquel que con su palabra y su testimonio ha sabido acoger y seguir tantos y tantos de nosotros en la búsqueda del sentido profundo de la vida y de la fe. Tu característica siempre ha sido como el campesino, el arte de sembrar y la paciencia de esperar. Nos has dado confianza, nos has sostenido en los momentos difíciles, nos has hablado de la alegría y de la esperanza, nos has enseñado a querer a la Iglesia, misterio de comunión misionera. Estableciendo vínculos de interior relación que nada podrá romper o cambiar. Y sobre todo y ante todo, nos has querido. Nosotros siempre lo hemos sentido así. Te agradecemos, querido cardenal, por el bien que nos has querido, por la paternidad que nos has manifestado, por la esperanza que has puesto en nosotros. Un capítulo muy especial del cardenal, donde el Señor me concedió vivirlo muy de cerca, fue la enfermedad, la etapa final de la enfermedad. No puedo olvidar la serenidad y la paz, aunque recibió la noticia de su enfermedad. El momento en que los doctores de la clínica Antoniolo de Bolonia le comunicaron el diagnóstico, confirmado por la biopsia de tumor maligno. Fue el 10 de febrero de 1984. El cardenal recibió la noticia con tranquilidad y serenidad. Agradeció a los doctores el que hubieran sido claros y precisos en el diagnóstico y les dijo que después de Dios se confiaba a sus manos. Una vez que los doctores se retiraron de la habitación, el cardenal me dio un fuerte abrazo y me dijo: «Qué alegría cuando me dijeron, mis pies están pisando tus umbrales, Jerusalén». Y después añadió: «Ofrezco mi vida por la Iglesia, por el Santo Padre y por la vida religiosa». Era en ese momento prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada. Ante mis protestas de que este tipo de tumor podría ser controlada, añadió: «Fernando, el práctico ya está a bordo». El mal que le fue diagnosticado se desencadenó de nuevo hacia finales de 1995. Fueron meses de intenso sufrimiento, en los que el cardenal, siempre con la sonrisa en los labios y con profunda fe y serena sabiduría, completó en su carne lo que faltaba a las tribulaciones de Cristo. El mal era tumor con metástasis en los huesos. La experiencia de casi 2 meses en el Hospital Anderson de Houston fue muy dura para el cardenal, sobre todo oralmente. Escribía en esos días: «Aquí estoy, en las manos del Padre y en el corazón de María. Rezo mucho, descanso, me abandono. No sé si esto me curará el cuerpo, pero sí el alma. Las largas horas cotidianas en el hospital, viendo miserias corporales más duras que la mía, me hace muchísimo bien. Es la experiencia que me faltaba. Qué fácil es hablar de la cruz». Aceptó su enfermedad con un profundo sentido de fe y de confianza en el Señor. No de forma pasiva, ciertamente,
luchó contra ella. Su naturaleza humana se rebelaba ante el dolor y se preguntaba el porqué de todo esto. ¿Por qué el Señor lo permitía? Pero la conclusión siempre era la misma. Era la oración que había aprendido de niño de los labios de su madre. El Señor sabe bien lo que hace y sabe por qué lo hace. Si el Señor lo ha querido así, la Virgen está contenta. Vayamos adelante con Dios y hagamos su voluntad. Esta oración no era simplemente resignación humana, sino profunda fe cristiana, fuerte y viva esperanza, y gran amor y confianza en Dios. Ahora, escribía el cardenal en aquellos momentos, el Señor ahonda en mí la cruz. Lloro como un niño, lo cual no me avergüenza, pero precisamente por eso crece en mí la experiencia del amor del Padre y la cercanía maternal de Nuestra Señora. Siento necesidad de verla, de oírla, de besarla. Siento necesidad de gritar al mundo, sobre todo a los jóvenes, que Dios es Padre, aunque a mí me deshaga por amor. Si el grano de trigo, pediría al Señor un poco de tiempo, no para seguir viviendo, sino para poder escribir cosas breves y sencillas que a mí ahora me parecen simplemente maravillosas. Cualquier frase de la Sagrada Escritura me parece ahora sorprendente, pero no podía escribir mucho sobre ella. Me gustaría simplemente anotarla y decir apenas lo que me sucede dentro. Me voy al Padre, vendremos a Él y haremos morada de Él. Cómo me gustaría escribir sobre la cruz y el amor del Padre pensando en los jóvenes. Veo muy claramente ahora que mi único modo de redimir y de redimirme es hacerme partícipe de los sufrimientos del Señor, completando su pasión en su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso me alegro, aunque humanamente me cuesta aceptarlo y lloro en silencio. Creo que es un modo de vivir el don de lágrimas. Comprendo mejor a los que sufren y lloran. Me dan ganas de venerarlo. Durante 11 años convivió con el tumor. Durante estos años no escatimó ni fuerza ni empeño en el ejercicio en el ministerio de animación de los fieles laicos y de servicio a la sede apostólica. Más fuerte se volvía el dolor, más intensa era su oración y su disponibilidad. Cada día repetía más frecuente frases como esta: el Señor me visita con la cruz. He predicado mucho sobre la cruz, pero qué diferente es experimentarla y vivirla. Sufro mucho, pero estoy feliz y tranquilo en las manos de un Padre que me ama y en el corazón de María, mi Madre. Un día que los dolores eran muy fuertes e intensos y comenzaba a no poder caminar, me llamó aparte y me pidió 3 cosas. No ocultarle nada de su enfermedad, no permitir que lo hospitalizaran para hacer experimentos con él o para alargarle artificialmente la vida. Y en tercer lugar, que a no ser que fuera estrictamente necesario, no permitiera que se le administrara morfina. Diciéndome claramente, quiero ser consciente de la cruz del Señor y poder ofrecerla hasta el último momento por la Iglesia. En todo este periodo de dolor fue sorprendente y conmovedora su actitud de perdón. Su rostro reflejaba la alegría del encuentro y del perdón que tantas veces había predicado. Notaba su última lección de verdadero amor, no con palabras sino con su dolor. Que nadie se sienta culpable de haberme hecho sufrir, porque han sido instrumento providencial de un Padre que me amó mucho. Yo sí pido perdón con toda mi alma porque hice sufrir a tantos. Pido perdón a Dios por mis innumerables pecados, a la Iglesia por no haberla servido más generosamente, a las almas por no haberlas amado más heroica y concretamente.
Si he ofendido a alguien, le pido que me perdone. Quiero partir con la conciencia tranquila y si alguien cree haberme ofendido, quiero que sienta la alegría de mi perdón y de mi abrazo fraterno. Con certeza de fe y de esperanza vivió sobre todo los últimos 10 días de su existencia. Cuando el Papa lo llamó por teléfono 2 días antes de su muerte, le dijo: Santo Padre, me estoy yendo al cielo. Desde allí seguiré rezando por usted y ayudándolo en el servicio a la Iglesia. Le renuevo mi total disponibilidad. Sus últimas palabras fueron una invocación a María. Dirigiendo su mirada a la imagen de la Virgen de Luján, que tenía frente a su cama, su rostro se iluminó y exclamó: María, María, Madre, Madre. El cardenal Eduardo Francisco, siervo bueno y fiel, entró en la alegría, como él decía, de mi Señor, en la contemplación directa, cara a cara de la Trinidad, el 5 de febrero de 1998. Tenía 77 años. El cardenal Pironi ha sido para muchos creyentes presencia de Dios, transparencia del Evangelio, acción luminosa del Espíritu. Ha cumplido el bien y la bondad ha hecho fecunda su vida. Su presencia siempre emanaba gran cordialidad y sencillez. Suscitaba simpatía y espontánea comunión. Transmitía paz y alegría. Con su palabra infundía fuerza y esperanza. Con el cardenal Pironio se entraba fácilmente en confianza. En general, debido a su humanidad, no tenía problemas con la gente, pero alguien con él sí. En Mar del Plata, ustedes fueron testigos, fue también víctima de la violencia y recibió amenaza de muertes por la claridad de sus tomas de posesión en favor de los derechos humanos. También en Roma, la incomprensión de algunos le hizo mucho daño, incomprensión que muchas veces llegó también a calumnias. No siempre y no todos lo entendieron. Así, si por una parte era querido por su estilo y su servicio y su consejo, era buscado y seguido con confianza. Por otro, precisamente por este estilo y este servicio, sufrió. Pero siempre con mansedumbre, llevando el peso en la soledad y en el silencio, sin disminuir nunca la dedicación y la intensidad de su compromiso. En su testamento escribe: quiero morir tranquilo y sereno, perdonado por la misericordia del Padre, la bondad maternal de la Iglesia, el cariño y comprensión de mis hermanos. No tengo ningún enemigo, gracias a Dios. No siento rencor ni envidia de nadie. A todos les pido que me perdonen y recen por mí. El cardenal Pironio era el hombre del Magnificat. Es el tipo de persona que el cardenal ha querido encarnar. El creyente capaz de decir el Magnificat, verdadero preludio del discurso de la montaña. Magnificat es el estribillo que repite. Es el estribillo de su vida, es la palabra que repite en el testamento 13 veces. Le sale de adentro llena de gratitud, de alegría y de misericordia, palabras de dolor, de ternura y de esperanza. Magnífica. Mi vida sacerdotal estuvo siempre marcada por 3 amores y presencias: el Padre, María, María Santísima, la cruz. El Padre utiliza en el testamento las palabras de Jesús para indicar los 3 periodos de su existencia. He salido del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Gracias, Señor y Dios mío, Padre de las misericordias, porque me llamas y me esperas, porque me abrazas en la alegría de tu perdón. Su vida espiritual es un diálogo con el Padre, con Dios, un diálogo fiel y lleno de confianza. En el Padre encuentra la fuente de la gracia reconciliadora que le permite pedir perdón y sobre todo ofrecer perdón. Del Padre aprendió la paternidad que manifestó en el ministerio sacerdotal,
episcopal y de servicio a la sede apostólica y al Santo Padre. He deseado ser padre, hermano y amigo. María, la Madre de Dios, fue compañía e inspiración para su vida. Magnificat. Agradezco al Señor que me haya hecho comprender el misterio de María en el misterio de Jesús, y que la Virgen haya estado tan presente en mi vida sacerdotal y en mi ministerio. A ella le debo todo. Confieso que la fecundidad de mi palabra se la debo a ella, y que mis grandes fechas de cruz y de alegría fueron siempre fechas marianas. A ejemplo de María, he vivido siempre en un continuo y renovado fiat magnificat. Para él, María fue sobre todo la Virgen pobre, contemplativa y fiel. Me pongo en el corazón de María, mi buena Madre, la Virgen fiel. El último día rezó el Ave María, pronunciando con particular intensidad las palabras, ahora y en la hora de nuestra muerte, que repitió 3 veces añadiendo amén, 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 y concluye su testamento diciendo: los dejo en el corazón de María, la Virgen pobre, contemplativa y fiel. Ave María. A ella le pido, al final de este destierro, muéstranos el fruto de tu vientre, Jesús. La cruz. Magnificat. Agradezco al Señor el privilegio de su cruz. Me siento felicísimo de haber sufrido mucho. Solo me duele no haber sufrido bien y no haber saboreado siempre en silencio mi cruz. Deseo que al menos ahora mi cruz comience a ser luminosa y fecunda. Sufre mucho por la enfermedad, también por la incomprensión, las calumnias. Su naturaleza se resiste, pero su espíritu grita que nadie se sienta culpable de haberme hecho sufrir, porque han sido instrumentos de un Padre. Sufre, pero al mismo tiempo se alegra con la vida, la encuentra bella y buena. Te doy gracias, Padre, por el don de la vida. Qué lindo es vivir. Tú nos hiciste, Señor, para la vida. La amo, la ofrezco, la espero. Tú eres la vida, como fuiste siempre mi verdad y mi camino. En los últimos días hemos vivido esto, los que estamos alrededor de él. Esperanza de una curación, deseo de continuar a vivir, sufrimiento ante las consecuencias de la enfermedad. No puede moverse, no puede leer ni escribir, no puede ser útil a los otros, pero al mismo tiempo aceptación confiada y consciente de la cruz del Señor. Estas son las 3 presencias que él dice en su mismo testamento espiritual de su vida sacerdotal. Pero yo creo que el cardenal tenía otros 2 amores, otras 2 presencias en la vida que fueron la Iglesia y los sacerdotes. El cardenal Pironio amó apasionadamente a la Iglesia, pueblo de Dios, misterio de comunión misionera, como habitualmente la definía. Dio su vida y trabajó intensamente por una Iglesia peregrina, pobre y pascual, una Iglesia de la alegría y la esperanza, solidaria con las tristezas y los sufrimientos de los hombres, como la descubrió a partir del concilio, una Iglesia madre que como tal enseña. Ha estado presente en el corazón de la Iglesia y decía, en un mundo cada vez más cerrado por el egoísmo y la violencia que nace del odio, la Iglesia está llamada a dar testimonio del amor y a educar de nuevo a los hombres al amor. Él repetía continuamente que aprendió de Pablo VI la pasión por la Iglesia. En su testamento espiritual, el cardenal Pironio agradece a Dios el don del sacerdocio. Magnificat. Agradezco al Señor por mi sacerdocio. Me he sentido extraordinariamente feliz de ser sacerdote y quisiera transmitir esta alegría profunda a los jóvenes de hoy como mi mejor testamento y herencia. El Señor fue bueno conmigo. Que las almas que hayan recibido la presencia de Jesús por mi ministerio sacerdotal recen por mí
por mi eterno descanso. Pido perdón con toda mi alma por el bien que he dejado de hacer como sacerdote. Soy plenamente consciente de que ha habido muchos pecados de omisión en mi sacerdocio, por no haber sido yo generosamente lo que debiera ser frente al Señor. Quizá ahora al morir empiece a ser verdaderamente frente y útil. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces produce fruto. Algunas palabras sobre el sacerdocio como él lo vivía y lo consideraba. Con ocasión de sus 50 años de sacerdocio escribe: desde mi ordenación he dedicado gran parte de mi ministerio a los sacerdotes, a su formación inicial en el seminario y a su formación permanente en escritos, conferencias y cursos. Recuerdo con gratitud y cariño mis años de profesor en Mercedes y mi tiempo privilegiado de rector en Villa Devoto. Cuánta oración y silencio compartido, cuánta cruz gustada, cuánta esperanza madurada. En 1954 estaba yo en Roma, cuando a fines de mayo canonizaron a Pío X. Recuerdo que durante la larga procesión a pie desde San Pedro a Santa María la Mayor, acompañando el cuerpo del nuevo santo, recé constantemente por los sacerdotes y le prometí a San Pío X vivir mi sacerdocio amando muy especialmente a los sacerdotes y trabajando por ellos y con ellos. Pero ¿cuál era la fisonomía espiritual de un sacerdote para el cardenal? La encontramos brevemente resumida en una carta que escribe a un sacerdote en 1970, días antes de su ordenación sacerdotal. ¿Qué puedo decirte ahora? Serás sacerdote, el amigo de Dios para los hombres, el que sabe escuchar con interés, hablar con oportunidad, hacer cotidianamente el camino con los otros. Serás la presencia del Señor entre tus hermanos, el que sabe revelar a los hombres los secretos del Padre, comunicarles la gracia de su amor, conducirlos en la luz y la serenidad hacia la Pascua consumada. Serás el servidor de Yahvé, con oído y lengua de discípulo para anunciar la buena noticia a los de corazón oprimido, sabedor de dolencias para comprender a los que ignoran y yerran, dispuesto siempre a morir para ser alianza de los pueblos y luz de las naciones. ¿Qué puedo desearte? Lo que siempre he deseado para mí, que seas el hombre de Dios, que vive siempre en la intimidad gozosa del Padre para comunicar incesantemente a Dios y a los demás en la palabra, en la Eucaristía, en la simple presencia. Que seas el hombre de la Iglesia, con una perfecta fidelidad a su misterio, con un inmenso cariño por tu obispo, con una generosa entrega de servicio a todo el pueblo de Dios que te fuera encomendado. Que seas el hombre de los hombres, que lo sepas comprender e interpretar, que tengas gran capacidad para asumir sus gozos y esperanzas, que les muestres siempre un corazón pobre y bueno, de padre, hermano y amigo, que les sepas decir siempre sin decirlo, qué bueno es Dios y qué lindo es ser sacerdote. El sacerdocio es para el cardenal una continua experiencia del amor de Dios. Tener constantemente esta experiencia del amor de Dios, tenerla en los momentos de oración y adoración, y en los momentos de generosa donación a los demás, y de alegría compartida con nuestros hermanos sacerdotes. El día en que perdemos esta experiencia y esta conciencia de que Dios es amor y por eso nos ha elegido y nos ha enviado, la vida se nos vuelve sombría. Nos cansamos y desalentamos, nos aburrimos y entristecemos, perdemos la alegría de ser sacerdotes, de celebrar cotidianamente la Eucaristía y de interiorizar la palabra del Señor, dejando que la semilla germine en nuestra tierra buena. Perdemos el gozo
de la disponibilidad y del servicio. Qué importante es, queridos hermanos sacerdotes, tener en nuestra vida esta experiencia de que Dios nos ama. En el momento de oscuridad y de cruz, esta experiencia de un Dios que es amor se hace más luminosa. La cruz es el gran don del Padre, el gran regalo de Dios. Una de las constantes en los escritos, sobre todo en los escritos sacerdotales del cardenal, es la manifestación de su alegría de ser sacerdote. Lo hemos visto en algunos textos que hemos leído. San Juan Pablo II en la homilía Ezequiel nos dice: vivió la alegría de ser sacerdote. En La Plata, pocos días después de ser ordenado sacerdote, escribe: si tuviera que dejar hoy un mensaje, sería el de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y yo me siento feliz de gritar al mundo mi alegría de ser sacerdote. Invito a todos a creer que Dios es amor y a ser cotidianamente fieles a esperar contra toda esperanza. Termino que la luz de esta santidad, reflejada en el rostro y en la vida de testigos como el cardenal Pironio, sigue resplandeciendo y iluminando nuestro camino. Gracias.